Así es amigos, en el video de hoy vamos a analizar lo que es la skin de la Woodpecker Ángel de la Luz y la Oscuridad y veremos si es buena idea invertir en esta skin o por el contrario no nos beneficia en nada. Así que mucho gusto, mi nombre es Brian y vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo un análisis de lo que es la Woodpecker sin ningún tipo de atributos. Esta arma tiene un daño base de 196 puntos de daño en la cabeza y 72 en el pecho. Y si nos alejamos vemos que esta arma conserva muy bien el rango, ya que no lo pierde para nada. Ahora, si pasamos a lo que es el daño con armadura, podemos ver que esta arma con un casco de nivel 4 y un chaleco del mismo nivel da 299 puntos en la cabeza y 52 en el pecho, y en los pies, como no hay armadura, da 54 puntos. Por lo que podemos ver que esta arma en cuanto a daño no sufre mucho, ya que inclusive con chaleco y con casco de un buen nivel esta arma sigue causando muy buena cantidad de daño. Y si comprobamos en la página oficial de Garena podremos ver que la Woodpecker en los aspectos en que más resalta es en su daño y en su penetración de la armadura, además de que también tiene muy buena precisión y un rango bastante bueno. Ahora vamos a ver cuáles son los atributos que trae esta skin para ver si le benefician o si en realidad no le sirven para nada a esta arma. En primer lugar vemos que esta arma trae +1 de rango, cosa que ya vimos en los datos e inclusive en la acción que no es necesario para esta arma, ya que conserva bastante bien su rango tanto en cortas distancias como en largas distancias, por lo tanto un punto negativo ahí porque no es algo que esta arma realmente necesita. Y en segundo lugar, el segundo atributo que trae esta skin es penetración de la armadura. También vimos en los datos que esta arma resalta justamente en este aspecto, así que no le veo sentido de ponerle más penetración de la armadura cuando es un arma que ya de por sí resalta en este aspecto. Y en cuanto a lo negativo de esta skin es que trae -1 de cargador, y como ya sabemos la Woodpecker es un arma que dispara bastante lento y por esta razón es que tiene muy poco cargador, por lo que sí creo que esto es algo que le afecta a esta arma. En conclusión, la mejor recomendación que les puedo dar con esta skin es que no se gasten los 9 diamantes si los tienen para comprar esta arma, porque resulta que las dos mejoras que trae esta skin son preciso cosas que a la Woodpecker ya le sobran, y en el único aspecto negativo que trae esta arma, que se supone debería ser algo que no le afecte mucho al arma, preciso es una de las cosas en las que más falla esta arma. Por lo tanto creo que Garena no pensó muy bien a la hora de elegir los atributos para esta arma. Si hubiera puesto por ejemplo más cargador, más daño o a lo mejor más velocidad de disparo, a esta arma creo que le vendría mucho mejor cualquiera de estos atributos. Por lo que si tienen la posibilidad de gastarse 9 diamantes para dar el primer giro y con suerte ganarse esta skin, mejor guárdelos para cuando Garena se digne a pensar bien en los atributos que le va a poner a una skin.